Reflexionando sobre su entrenamiento hasta ahora, Oryu reconoció el desafío único que presentó la Featheru Inkata. Moverse sin sonido, golpeando con precisión, evadiendo como una sombra. Todos estos principios requerían no solo la adaptación física, sino una revisión completa de su enfoque del combate. La kata no se trataba solo de aprender nuevos movimientos. Se trataba de convertirse en algo completamente, algo más en sintonía con el mundo silencioso de los búhos. Esto es más de lo que esperaba, admitió, abriéndole los ojos. La oscuridad permanecía inflexible, una vasta extensión que parecía absorber cada toque de luz. Sin embargo, dentro de esa ausencia de luz, Oryu encontró un tipo diferente de claridad. Para moverse como un búho, golpear sin previo aviso, ser parte de la noche, no es solo una técnica, es una transformación. La realización no hizo su tarea más fácil. A pesar de sus mejores esfuerzos, todavía se sentía más torpe de lo que le gustaba, sus movimientos muy lejos de la heterogracia de la tribu del búho. ¿Cómo puedo abrazar la noche si estoy luchando constantemente contra ella? Él reflexionó, su frustración aumentaba. Agitó la cabeza, una sonrisa ardiendo en sus labios. Este hambre va a durar por un tiempo, murmuró Oryu a sí mismo, el escenario de comprensión en que su entrenamiento en la kata de pluma iba a ser tanto sobre dominar sus movimientos físicos como se trataba de adaptarse a los desafíos únicos del crepúsculo real, incluyendo encontrar comida. Yoru, encaramado en una sucursal cercana, parecía sentir su determinación o tal vez su renuncia. Un gel afila los sentidos, bromeó el búho, su tono sugiriendo que esto también era parte del entrenamiento. Genial, seré la herramienta más afilada en el cobertizo para cuando termine aquí, respondió Oryu, su sarcasmo no enmascarando el crujido en su estómago. El entrenamiento se reanudó con un enfoque renovado, Oryu tratando de emular el movimiento silencioso de los búhos. Cada paso fue una acción deliberada, un esfuerzo consciente para mezclar con las sombras del reino crepúsculo. El hambre, en lugar de ser una distracción, afiló su concentración, cada rustle de una hoja o chasquido de una ramita bajo los pies un duro recordatorio de su meta. Horas convertidas en días, o eso adivinaron Oryu, el concepto de tiempo borroso en un reino donde la luna colgaba estática en el cielo. Sus movimientos se volvieron más silenciosos, más fluidos, pero el dominio de la kata de la pluma siguió siendo esquiva, un baile constante justo más allá de su alcance. Una noche, mientras el crepúsculo se mezclaba en la oscuridad, la paciencia de Oryu se desgastó hasta un punto de quiebre. Su último intento de colarse en una pequeña comida potencial de roedor, la criatura se marchitó con un chispa de alarma. Maldita sea, siseó, la frustración hirviendo. Soy ninja, no un búho ensangrentado. La voz de Yoru cortó la oscuridad, tranquila y desenfadada. Pero estás tratando de ser un búho, en esencia. Olvida que eres ninja. Olvida que eres humano. Solo sé. Solo sea, repitió Oryu, las palabras hundiéndose. Respiraba hondo, dejando que la tensión se le extendiera, y se sentó, con las piernas cruzadas, bajo las ramas expansivas de un árbol de reino. Solo sea, susurró de nuevo, cerrando los ojos y extendiéndose con sus sentidos, tratando de sentir el mundo que le rodeaba como una fortaleza búho. Esta vez, cuando se puso de pie y se movió, hubo un cambio. No fue perfecto, pero había un indicio de algo nuevo, atisbo de la esencia de la kata de la pluma. Sus pasos causaron menos trastornos, su presencia menos obstruida. Mejor, reconoció Yoru desde la oscuridad, su tono llevando una nota de aprobación. Alentado, Oryu continuó practicando, cada movimiento una exploración, cada paso una pregunta hecha al crepúsculo mismo. ¿Cómo se mueve el viento? ¿Cómo se mezcla la sombra? Él meditaba, su cuerpo respondiendo lentamente a los enigmas de la kata. El avance llegó inesperadamente. Oryu, moviéndose por el bosque en busca de agua, se encontró cara a cara con una criatura del zorro crepúsculo real Maka, su piel una sombra de azul medianoche, ojos brillando suavemente en la tenue luz. Lo consideraba curioso, sin miedo, como a reconocer a un compañero depredador. En ese momento, entendió Oryu. La Featheru Inkata no se trataba de convertirse en búho, ni de ser motivo de silencio solo. Se trataba de la armonía con el mundo natural, moviéndose dentro de él como si fuera una parte natural de él. Fue una semana después cuando Oryu decidió dejar el Duilig Realm. En el fondo, sabía que no importaba los seductores que fueran los secretos de la kata de plumas, era un shinobi en su núcleo. Aprender a moverse como un búho tenía sus ventajas, pero si significaba perder su humanidad, no valía la diferencia. Su misión era hacerse más fuerte, no transformarse en otra cosa por completo.
Además, otros objetivos le esperaban en el mundo shinobi. Saliendo de la cueva que había encontrado hace una semana en el Hot Butter Country, Oryu entrecerró los ojos contra la luz del sol brillante. El ambiente era marcadamente diferente del tenue y sereno mundo del crepúsculo real. La abundancia de luz, aunque momentáneamente cegadora, fue un cambio bienvenido, incluso si hizo que sus ojos regaran un poco. Una vez que sus ojos se ajustaron a la luz del día, comenzó a dirigirse hacia el sur de nuevo, levantando su mapa de la penes. Tenía bandidos que cazar y gente para ayudar con el fin de expandir su red de sombras. El mapa de la peneada, llamando la atención de Oryu sobre una alerta cercana. Un grupo de bandidos estaba causando problemas para un pequeño pueblo no muy lejos de su ubicación actual. Perfecto, dijo Oryu, tiempo de poner este entrenamiento a algún uso práctico. En las sombras rastreras de la madrugada, Oryu observó con un frío desprendimiento mientras los bandidos acosaban a los aldeanos en un amontonamiento aterrorizado. Los hombres eran brutales, sus risas duras contra la tranquila desesperación de los capturados. Entre los rehenes, mujeres jóvenes e incluso niñas apenas en su adolescencia fueron despedidas hacia adelante, sus gritos cortando el aire pesado. Los bandidos, desprovistos de cualquier apariencia de humanidad, parecían saborear su miedo. El agarre de Oryu en su cuna y se apretó, no por miedo sino por expectación. Esta escoria no era mejor que las bestias, incluso. No tenía reparos en lo que estaba por venir. Para él, fue una purga. Sin embargo, esperó, su presencia es un mero susurro con el telón de fondo de la violencia inminente. Necesitaba este momento, el punto de absoluta desesperación, para grabar profundamente su intervención en los recuerdos de los aldeanos. Observando desde su punto de vista oculto, Oryu notó el parpadeo de desafío en algunos de los ojos de los aldeanos que solo alimentaron la crueldad de los bandidos. Pero esperó a que ese fuego se apagara, por el momento en que la esperanza parecía perdida, y todo lo que quedaba era la aceptación de un destino sombrío. Solo entonces atacaría. A medida que los bandidos comenzaron a cerrarse, sus intenciones claras, el silencio de la noche quedó destrozado por gritos y súplicas. La paciencia de Oryu se adelgazó. Podía ver el momento de ruptura en el momento en que los ojos de los aldeanos perdían su luz, reemplazada por una oscura resignación. Ese es mi señal, murmuró Oryu para sí mismo, una sonrisa oscura jugando en sus labios. Conmoviéndose con un silencio perfeccionado por su reciente entrenamiento, era una sombra entre las sombras, sus pasos apenas agitaban el polvo debajo de él. No desencadenó la cata de pluma. Aún no era lo suficientemente hábil para eso. Pero los movimientos silenciosos que había practicado eran más que suficientes para la escoria que tenía ante sí. El enfoque de Oryu era metódico, casi clínico. Cada golpe fue preciso, cada movimiento calculado para infligir el máximo daño con un ruido mínimo. El primer bandido cayó sin un sonido, un kunai alojado en la brecha entre su armadura. El segundo apenas tuvo tiempo de registrar la sorpresa antes de que la espada de Oryu le encontrara la garganta. Fue un baile de la muerte, coreografiado por la tenue luz de la mañana, mientras Oryu se movía por los bandidos con una eficiencia que era casi artística. Los bandidos, tomados por sorpresa, apenas podían montar una defensa. Sus números disminuyeron rápidamente, cada uno cayendo antes incluso de que pudieran sacar sus armas. Oryu saboreó la cacería, la sensación de su kunai cortando a través del aire y la carne con la misma facilidad. Para él, estos hombres no eran mejores que la suciedad que estaban, y él estaba simplemente limpiando la casa. Para cuando el último de los bandidos se dio cuenta de lo que estaba pasando, era demasiado tarde. Se giró, arma levantada, solo para encontrar a Oryu de pie delante de él, el amanecer proyectando largas sombras que parecían estirarse hacia el horizonte. Tú, tartamudeaba el bandido, su coraje le fallaba. La respuesta de Oryu fue un corte rápido, las palabras del bandido cortaron tan rápido como su vida. Cuando el cuerpo final tocó tierra, un fuerte silencio regresó, roto solo por la respiración laboriosa de los aldeanos rescatados. Oryu se adelantó, sus ojos escaneando al grupo de aldeanos que se acurrucaron, sus rostros marcados con rastros de miedo e incredulidad. Se fueron los rasgos reconocibles de la Uchiha. En su lugar se levantó una figura con el pelo azul de medianoche y ojos azules profundos, el disfraz de Zenkage, el shogun de las sombras. Esta fue la identidad elegida por el sistema por su papel alternativo en esta búsqueda. A medida que se acercaba, activó sutilmente el Insight Sigil, una habilidad que le permitió medir la lealtad y las intenciones de los aldeanos, un regalo de completar la búsqueda de Ino. Parece que ustedes tuvieron suerte esta noche. Resulta que estaba en el vecindario, dijo Oryu, con su voz llevando una mezcla de burlas y severidad.
Los aldeanos, aún temblando de la prueba, lo miraron con los ojos anchos, sus miradas llenas de una mezcla de gratitud y confusión. Uno de los aldeanos, un anciano con la cara desgastado, se adelantó. ¿Quién eres? Preguntó, su voz temblando no solo por el frío, sino por el miedo residual a su casi desaparición. Oryu, manteniendo su disfraz, sonrió. Alguien que disfruta de la tranquilidad. Y esos tontos, marcaba el gesto hacia los bandidos caídos, eran cualquier cosa menos tranquilo. Su tono estaba atado con un agudo cinismo, un reflejo de su verdadera naturaleza. Una joven entre los aldeanos, agarrando un pedazo de tela desgarrado a su alrededor, habló, ¿cómo podemos pagarte alguna vez? Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y algo más profundo, una chispa de esperanza reavivada por la intervención de Oryu. Puedes empezar aprendiendo a defenderos. La próxima vez, podría no estar cerca, respondió Oryu, su voz vacía de calidez. No fue crueldad sino pragmatismo. El mundo en el que vivían era duro, y confiar en los encuentros casuales para la salvación no era una estrategia para sobrevivir. Los aldeanos intercambiaron miradas incómodas, la verdad en las palabras de Zencaje asentándose. Pero solo somos granjeros, protestó el anciano, no sabemos lo primero de pelear. Oryu escaneó al grupo, su Insight Sigil dándole una lectura rápida de su sinceridad. Entonces aprende. O encontrar a alguien que pueda enseñarte. La fuerza no es solo para Shinobi. Es para cualquiera dispuesto a luchar por su mañana. La conversación atrajo un sombrío guiño de algunos aldeanos, la realidad de su situación se hundió. Entendían que el mundo fuera de sus campos y hogares era implacable, y el horror anterior muy bien podría repetirse si permanecieran desprevenidos. Los aldeanos, con la cara de una mezcla de alivio y curiosidad, se reunieron alrededor, el peso de su casi difunto colgando silenciosamente en el aire. El aire estaba lleno de su gratitud tácita, sus ojos encerrados en él, el extraño que había cambiado la marea en su hora más oscura. Sacando un pedazo de papel, Oryu reveló un sello que había elaborado. Aunque estaba diseñado para el shinobi, imbuido de la complejidad para ser activado por chakra, lo había modificado con un propósito. Este sello, comenzó, será tu salvavidas. Está diseñado para enviar una alerta, aunque careces de la fuerza para usarlo directamente. Lo prepararé para acumular chakra ambiental, permitiendo una sola señal de socorro cada semana o una llamada de emergencia. Los aldeanos escucharon atentamente, su desesperación anterior reemplazada por un parpadeo de esperanza. El anciano, con el rostro marcado por años de trabajo y preocupación, dio un paso al frente. ¿Cómo podemos pagarte? Preguntó, su voz se agravó por años de llevar a su pueblo a través de penurias. La sonrisa de Oryu era una sombra en la tenue luz. Información, contestó simplemente. Sé mis ojos y oídos. Cuando busque conocimiento, lo proporcionarás. Murmurs de acuerdo se escurrió a través del grupo, su vacilación inicial eclipsó al darse cuenta de que este era su camino hacia alguna apariencia de seguridad. Oryu, observando sus votos tácidos, sintió el peso de su determinación colectiva. Sabía que si algún engaño albergado o mala voluntad, sería su perdición, no la suya. Les ofrecía una oportunidad, del pragmatismo más que del altruismo. Mientras se ponía el sello, una estructura simple que parecía fuera de lugar sobre el telón de fondo rústico del pueblo, Oryu les ofreció un guiño de reconocimiento. Recuerda, una vez a la semana. Manténlo seguro, manténlo en secreto. Tu supervivencia podría depender de ello. El anciano asintió, un marcado a su mandíbula. No te defraudaremos. Tienes mi palabra. Oryu se alejó de los aldeanos reunidos, su sombra mezclando con el abrazo del bosque. Su voz, aunque un susurro, llevaba el peso de una promesa, el nombre es Zencaje. Pronto, tendrás suficiente disuasión para protegerte con una mera expresión. Manténgase seguro hasta entonces. Mientras se fundía en las sombras de los árboles, otro ping en su mapa de distress llamó su atención. Suspirando, Oryu murmuró para sí mismo, y la noche todavía es joven. No le importaba el trabajo. Si acaso, mantenía las cosas interesantes. La emoción de la cacería, la satisfacción de ayudar a los necesitados, aunque para su propio beneficio, ofrecía un sentido de propósito que no sabía que estaba buscando. La siguiente alerta lo llevó a una encrucijada, donde la caravana de un comerciante estaba siendo atacada por otro grupo de bandidos. Escondido en las sombras, Oryu evaluó la situación, sus ojos se estrechan. Bandits otra vez, se burló, las pulgas del mundo shinobi. Mientras los bandidos acosaban a los comerciantes, amenazando con violencia por sus objetos de valor, Oryu se disponía a intervenir. Pero esta vez, decidió experimentar con las tácticas que había estado perfeccionando.
Moviéndose en silencio, se posicionó estratégicamente, con el objetivo de utilizar el ambiente en su beneficio. Con un movimiento rápido, lanzó un kunai, su espada susurrando por el aire, cortando la cuerda de un carro cercano cargado de barriles. Los barriles cayeron, causando una conmoción y una barrera temporal entre los comerciantes y sus asaltantes. Aprovechando el momento en medio del caos, Oryu entró en acción. Sus movimientos eran como una pizca de humo, rápido y calculado mientras navegaba entre los bandidos con facilidad. En lugar de recurrir a la fuerza letal, lanzó ataques precisos dirigidos a incapacitar a sus adversarios. Esto no se trataba simplemente de ser un salvador. Era una oportunidad para extender su alcance. A diferencia de sus encuentros anteriores en los que rápidamente mató a los bandidos, impulsado por un profundo aborrecimiento por sus viles actos, particularmente sus despreciables actos de violación, esta vez la situación era diferente. El odio de Oryu por los violadores ardió dentro de él, un incendio que avivó sus acciones la última vez. Pero esta vez, su motivación estaba enraizada en la codicia más que en la abominable lujuria que alimentó sus atrocidades anteriores. Mientras el último bandido se arruinaba en el suelo, Oryu volvió su atención a los comerciantes. Su miedo inicial dio paso a una gratitud desconcertada mientras tomaban a su rescatista, una figura envuelta en la oscuridad de la noche. Ahora estás a salvo, declaró Oryu, su voz desprovista de calor aún no desagradable. Reúne tus cosas. Deja este lugar. Uno de los comerciantes se acercó a Oryu, con los ojos bien agradecidos. Gracias. Gracias. Exclamó, alivio evidente en su voz. Oryu simplemente agitó su mano despectivamente. Aunque agradeció el agradecimiento, lo que buscó fue más estratégico, una red de informantes que voluntariamente ofrecían su ayuda. Te debemos mucho por salvarnos. Otro comerciante exclamó, haciéndose eco del sentimiento de sus compañeros. Oryu aprovechó la oportunidad. Sin una palabra, produjo un conjunto de pergaminos de su manto y los entregó. Aferrados a estos, instruyó, su tono firme pero desprovisto de cualquier calor. Son marcas de zencaje. Utilícelos una vez a la semana para hacer registros regulares o en emergencias para avisarme. Si realmente deseas pagarme, responde a mis preguntas cuando te invoque. Los comerciantes, acitos como eran, rápidamente entendieron la oferta subyacente. Asintieron, acordando los términos establecidos por este misterioso benefactor. Oryu, usando el Insight Sigil, discernió las intenciones de cada comerciante. Observando que dos guardaban motivos ocultos. Sin vacilar, desactivó discretamente las focas que había dado a los dos cuyos pensamientos albergaban la avaricia sobre la gratitud. Oryu estaba construyendo una red, no una caridad, y sus recursos estaban reservados para aquellos verdaderamente alineados con su causa. Mientras los comerciantes llenaban apresuradamente sus pertenencias, Oryu volcó su atención a los bandidos que se esparcían en el suelo. Su desagrado por su especie era una llama que no necesitaba abanicarse, pero algo le impidió entregar el juicio final. Entre los derrotados, un joven bandido, no más que un adolescente, llamó la atención de Oryu. Las lágrimas le rayaron la suciedad en la cara mientras suplicaba misericordia, su voz agrietándose bajo el peso de su miedo. Por favor, perdón, por favor. Lo hice porque mi familia está hambrienta, sollozó, sus palabras un duro recordatorio de la desesperación que llevó a muchos a la vida del crimen. Oryu, aunque endurecido por las realidades del mundo shinobi, no era desalmado. Su desdén por los bandidos era inquebrantable, pero entendía la diferencia entre los que elegían la violencia por placer y los empujados al borde por las circunstancias. El joven que tenía ante sí pertenecía a esta última categoría, su implicación más un testimonio de los fracasos del mundo que de los suyos. A primera hora del amanecer, el aire estaba tenso cuando Oryu se enfrentaba a los bandidos derrotados, sus cuerpos esparcidos en el suelo, mostrando las marcas de su rápida intervención. El más joven de ellos, un chico aún no se ha convertido en hombría, fue el único que se atrevió a expresar su súplica de misericordia, sus palabras salpicadas por sollozos de desesperación. La mirada de Oryu era acerada ya que consideraba al joven bandido. El borde de su kunai atrapó los primeros rayos del sol, proyectando largas y ominosas sombras sobre la suciedad. El miedo era palpable, una gruesa manta que sofocó los gritos del niño. Elegir lastimar a los demás porque estás en un aprieto no lo hace bien, dijo Oryu, su voz fría, desprovista de empatía por el camino que el chico había elegido. Su bota conectaba con la sección media del bandido, una patada afilada que sacó un jadeo ahogado del chico, una mezcla de bilis y miedo derramándose de sus labios. Niveló la hoja en el bandido, su superficie brillando amenazantemente en la luz en crecimiento.
La visión del arma, una promesa de muerte, causó un estremecimiento visible para correr por el grupo. Sin embargo, hoy es tu día de suerte. No estoy en el negocio de cortar tontos desesperados sin darles la oportunidad de redimirse. Ahora trabajas para mí. Realiza bien, y encontrarás mi pago más que justo. ¿Qué dices? Los bandidos intercambiaron miradas temerosas, sus ojos corriendo entre Oryu y el kunai, que prometieron un final rápido en caso de rechazar su oferta. El más joven, aún tambaleándose de la patada, asintió vigorosamente, los demás rápidamente siguiendo su ejemplo, su afán por evitar la muerte abruma a cualquier remanente de orgullo. Buena elección, dijo Oryu, su sonrisa apenas visible en la tenue luz. Envainó su kunai, una señal clara de que, por ahora, sus vidas se salvaron. Primer orden del día, ¿me vas a ayudar con algo? Hay un pueblo no muy lejos de aquí que podría usar algo de protección. Vas a ser esa protección. La noción de proteger un pueblo, de estar al otro lado de la ley que tan casualmente habían ignorado, parecía desconcertar a los bandidos. Sin embargo, ninguno se atrevió a expresar su confusión, el recuerdo de su reciente derrota demasiado fresca en sus mentes. La gente allí es simple granjero, tratando de ganarse la vida. Vas a protegerlos mientras trabajan y venden sus productos. A cambio, te pagarán con comida. Una mezcla de confusión y alivio parpadeó a través de las caras de los bandidos. Desde aterrorizar a los aldeanos hasta protegerlos de los acontecimientos que no habían anticipado. Sin embargo, la alternativa, como quedó clara en la anterior manifestación de Oryu, fue mucho menos atractiva. Y, continuó Oryu, su mirada perforando a cada uno de ellos, tu trabajo principal es reunir información para mí. Cualquier cosa inusual, cualquier extraño que pase con demasiadas preguntas, usted reporta. ¿Entendido? Los bandidos asintieron, la realidad de sus nuevos papeles se hundió lentamente. La perspectiva de la redención, o al menos supervivencia, proporcionó un atisbo de esperanza en su existencia sombría. Lo tengo, murmuró el menor, su voz apenas por encima de un susurro, los demás murmurando su asentimiento. Oryu investigó al grupo, un plan que se formaba en su mente. Bueno. Recuerda, el fracaso no es una opción. Tú arruinas esto, y responderás ante mí. Y no quieres eso. Con un guiño final, Oryu se convirtió, mezclándose en las sombras al dejar a los bandidos a su suerte. Su salida fue silenciosa, un testimonio de su reciente entrenamiento, dejando a los bandidos para contemplar su nueva realidad. Oryu volvió a meterse en las sombras, una mera silueta contra la luz tenue, dejando atrás a los bandidos que acababa de convertir en reclutas sin voluntad. Con una mezcla de anticipación y una severidad, aplicó una versión modificada del sello maldito a cada uno de ellos. Este sello, producto de su cuidadoso estudio, estaba lejos del original de Orochimaru, pero llevaba un giro siniestro propio. Era su póliza de seguro, un medio para garantizar su lealtad o al menos su cumplimiento. Lo dejó claro. Traicionarlo, y las consecuencias serían nefastas. Recuerda, siempre estoy mirando, advirtió, su voz cargando con el peso de una amenaza tácita. Los bandidos, ahora marcados, entendieron la gravedad de su situación. El más joven, sus ojos bien abiertos con una mezcla de miedo y una nueva determinación, asintieron vigorosamente. No os defraudaremos, prometió, un comunicado de la que se hicieron eco los murmullos de acuerdo de sus compañeros. Oryu, sin embargo, no confiaba en su palabra solamente. El sello sería sus ojos y oídos, un recordatorio constante del juramento que habían sido obligados a tomar. Con el trabajo de la madrugada hecho, Oryu se dirigió hacia el sur, manteniendo activo el mapa de la angustia. Después de haber tratado ya con 2 grupos de bandidos, dudó de que más se cruzara pronto en su camino. No los buscaba. Si el destino intervenía y lo colocaba en posición de ayudar, lo haría, pero no por ningún sentido de heroísmo equivocado. No era un salvador. El día transcurrió sin más eventos captando la atención de Oryu, que estaba bien para él. Hizo avances significativos hacia el país de la ola, ahora cerca de dejar atrás el país del agua caliente. Estas vastas naciones se extendían por todas partes, y él no tenía ninguna ilusión sobre conquistar cada centímetro. Sus encuentros con esos grupos de bandidos no estaban previstos. Fueron oportunidades que el destino le lanzó para tejer su red. Si esas oportunidades surgieran, las tomaría. Si no, no estaba destinado a serlo. Encontrando una cueva tranquila como el atardecer, Oryu la usó como puerta de entrada al reino crepúsculo, decidiendo dividir su tiempo entre reinos eficientemente. En el reino crepúsculo, siempre fue el anochecer o casi oscuro, un tono constante de crepúsculo que hizo irrelevante el concepto de día y noche.
Aquí, podía entrenar ininterrumpidamente, centrándose en perfeccionar las habilidades que necesitaba. De vuelta en el mundo shinobi por la mañana, viajaría, dormía en ráfagas cortas cuando fuera necesario, mezclando sus horarios entre los dos mundos sin problemas. El entrenamiento en el inicio crepúsculo se estaba convirtiendo en una rutina, aunque desafiante. La kata Featheruin exigía algo más que de destreza física. Requería una transformación de esencia, una fusión de espíritu con las alas silenciosas de los búhos que buscaba emular. Cada noche, bajo la luna estática del reino, se empujaba más lejos, probando los límites de su cuerpo y mente en la búsqueda del movimiento silencioso, por esa escurridiza armonía con la oscuridad. A medida que los días se convirtieron en un mes, el viaje de Oryu a través de las fronteras del país de agua caliente fue silencioso y rápido, asegurándose de no llamar la atención. Este período estuvo marcado por numerosos eventos en los que la intervención de Oryu salvó vidas o sojuzgó amenazas. Ya sea que involucrara rescatar a civiles del peligro o lidiar con bandidos, matones o incluso enemigos más siniestros, Oryu amplió incansablemente su red. Su sigil se volvió invaluable durante este tiempo, permitiéndole medir la lealtad de aquellos que decidió traer en su redil. Además, los sellos que aplicó aseguraban que la traición no era una opción para ellos. Cuando Oryu se abrió camino en el país de ondas, su mente estaba ocupada con pensamientos sobre sus próximos movimientos. El país de la ola era territorio familiar, en cierto sentido. Había estado aquí antes, en diferentes circunstancias, y ahora estaba de vuelta con una nueva agenda. Su principal objetivo era claro: encontrar a Tazuna y asegurar una embarcación para su viaje al Whirlpool Country. Sin embargo, algo le roía, una consideración sobre la doble naturaleza de su identidad y cómo podría afectar sus planes. Estaba atrapado entre dos opciones. Primero, podía trabajar en hacer más famoso a Zenkage, que era lo que quería desde el principio. Segundo, podría mostrarse como Oryu a Tazuna, pero eso haría las cosas complicadas. Realmente no quería que nadie supiera que se dirigía a Whirlpool. Manteniendo su viaje en secreto fue crucial. Tenía que tener cuidado con cómo manejaba su identidad. Mezclar a Zenkage y Oryu podía estropear todo lo que había planeado. Lo que decidió ahora realmente afectaría sus planes, y tuvo que pensar mucho en ello. Caminando por las calles del Wave Country, Oryu, disfrazado de Zenkage, no notó un trato especial de los lugareños. Esta indiferencia era una clara seña de que su identidad como Oryu no tenía influencia aquí bajo el disfraz de Zenkage. Para construir buena voluntad y tal vez ganar algunos aliados útiles, sabía que tenía que seguir cazando bandidos y respondiendo a señales de socorro marcadas en su mapa. Llevaba bastante tiempo alejado del reino crepúsculo, centrándose en expandir su red en el mundo shinobi. El reino había sido invaluable en perfeccionar sus habilidades, especialmente en el movimiento silencioso. Aunque ahora podía cazar a las criaturas del reino sin morir de hambre, sabía que su entrenamiento estaba lejos de terminar. Solo había arañado la superficie de lo que la kata de ala pluma podía ofrecer, y un mayor dominio era esencial para sus planes. Saliendo de la aldea, Oryu encontró una pequeña cueva. Era hora de tocar la base con Yoru y sumergirse más en su entrenamiento. Un soplo de humo, y ya no estaba en la cueva sino en el reino crepúsculo, donde la oscuridad abrazaba todo como un viejo amigo. Yoru y Shizuka le esperaban, su presencia se sintió antes vista. Shizuka, con su gracia etérea, no desperdició un momento, enviando una ráfaga de plumas blancas de plata hacia Oryu en el momento en que se materializó. Este se había convertido en su saludo habitual, una prueba de su progreso. Reaccionando puramente con instinto perfeccionado por incontables horas de entrenamiento, Oryu se movió. Esquivaba las plumas, cada movimiento más un instinto que una respuesta calculada. No está mal, llegó la voz de Shizuka, flotando como una hoja en un arroyo tranquilo. Su forma era apenas visible, una silueta fantasmal contra el crepúsculo constante. Con un renovado sentido de determinación, Oryu se encontró cayendo en una rutina en el reino crepúsculo. Su promesa anterior de entrenar todos los días había sido un tanto desviada por su viaje al país de la ola y las constantes alertas de su mapa de la desconfianza. Sin embargo, ahora estaba decidido a dominar rápidamente al kata pluma y a seguir adelante con sus misiones. La necesidad de viajar a Whirlpool y desenterrar el patrimonio Uzumaki era apremiante, pero igualmente importante era su misión de tejer una vasta red de espías a través del mundo shinobi. El reino crepúsculo, con su atardecer perpetuo, proporcionó el telón de fondo perfecto para las rigurosas sesiones de entrenamiento de Oryu.
Yoru y Shizuka se convirtieron en sus constantes compañeros, su guía crucial en su búsqueda de maestría. El entrenamiento era exigente, empujando a Oryu a sus límites, pero celebró el reto. Cada día trajo consigo una ligera mejoría, un testimonio de su creciente competencia en el arte del movimiento silencioso. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, Yoru perchó a su lado, sus agudos ojos observándolo de cerca. «Estás mejorando», comentó el Budo, su tono insinuando la aprobación. «Pero recuerda, la maestría no se trata solo de silencio. Se trata de convertirse en uno con la sombra, invisible, inaudito». Oryu asintió, absorbiendo la retroalimentación. Su enfoque en el movimiento silencioso se había agudizado, pero las palabras de Yoru le recordaron el espectro más amplio de habilidades que la kata de ala pluma abarcaba. El concepto de mezclarse con las sombras, de volverse indistinguible de la noche misma, era un reto que estaba ansioso por abordar. La formación avanzó, cada sesión fue más exigente que la anterior. Las noches de Oryu fueron consumidas por sus esfuerzos para dominar la kata, sus días pasaron navegando por los desafíos que planteaba su mapa de la desconfianza. El equilibrio era difícil de mantener, pero Oryu encontró consuelo en la rutina, el empuje constante y el tirón entre sus deberes en el mundo shinobi y su compromiso con su entrenamiento. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Oryu comenzó a notar una mejora significativa en sus habilidades. El otrora escurridizo movimiento silencioso se convirtió en segunda naturaleza, su cuerpo adaptándose a los principios de la kata de Kala con una fluidez que le sorprendió incluso a él. Shizuka, siempre instructora severo, reconoció su progreso con un guiño, un raro gesto de aprobación. «Ven en tu entrenamiento», dijo Shizuka una noche, con su voz cortando el silencio del reino. «Pero no te vuelvas complaciente. La verdadera prueba está por venir». Oryu entendió su advertencia. Las habilidades que estaba perfeccionando en el Dueling Real eran herramientas, medios para terminar. El verdadero desafío sería aplicarlos en el mundo shinobi, utilizándolos para promover su misión y expandir su red. La idea de poner a prueba su entrenamiento fue a la vez emocionante y desalentador. 3 meses después de dejar Konoha, los esfuerzos de Oryu por tejer una densa red de influencia en el país de la ola comenzaron a dar sus frutos. Se había aventurado en las profundidades de los bosques y el corazón de los pequeños asentamientos, rescatando a los lugareños de las garras de los bandidos y lidiando rápidamente con cualquier forma de injusticia que encontrara. Para aquellos que cruzaron una línea en la oscuridad, Oryu era despiadado, un juez rápido que practicaba la justicia con una fría finalidad. Sin embargo, para aquellos que extraviaron por desesperación, ofreció una segunda oportunidad, marcándolos con un sello que ató su destino a los suyos. Este sello no era solo una marca de servidumbre sino un faro, llamándolos a un propósito más alto bajo la bandera de Zenkaje. También hizo avances significativos en dominar la kata de plumas, particularmente el primer paso, movimiento silencioso, que ahora le parecía segunda naturaleza. Con el movimiento silencioso dominado, el enfoque de Oryu cambió hacia Ethereal Agility and Precision Strikes. El primero enfatizó el movimiento rápido y fluido que imitaba el vuelo de un búho, permitiendo a Oryu moverse con una gracia que desmintió la fuerza detrás de cada salto y esquiva. Este último perfeccionó su capacidad para entregar golpes con precisión puntual, apuntando puntos vitales para incapacitar a los enemigos eficientemente. La agilidad etérea vino naturalmente a Oryu. Incluso sin las alas de un búho, podía deslizarse desde grandes alturas, aterrizando con apenas un sonido. Esta habilidad, aunque desafiante, se sintió como una extensión de sus propias capacidades, mezclándose a la perfección con su agilidad innata y sigilo. Las huelgas de precisión, por otro lado, reforzaron lo que Oryu ya sabía bien. Su competencia en apuntar a puntos vitales, desarrollado a lo largo de años de experiencia de combate, encontró nueva profundidad con el kata. Cada golpe, ya sea entregado con dedos, palmas o codos, llevaba la precisión mortal del golpe de altura de un búho. Después de establecer su reputación en el país de la ola, Oryu necesitaba un barco para viajar al país Whirlpool. Yazuna, famosa por construir el puente que impulsó la economía de la nación, podría haber proporcionado fácilmente uno. Ellos estaban conocidos, lo que habría hecho sencillo para Oryu arreglar el barco a través de él. Sin embargo, Oryu optó por evitar exponer su verdadera identidad. A pesar de su confianza en ocultar su disfraz, el favor no era lo suficientemente significativo como para justificar el riesgo. Caminando por la costa de una ciudad que había visto un notable crecimiento últimamente, Oryu, con su disfraz de pelo azul y ojos, se movió entre la gente. Le siguieron los guiños y los susurros de reconocimiento.
A pesar del secreto de sus actos, su reputación se había extendido por todas partes. Las características únicas de su disfraz fueron suficientes para que muchos especularan sobre su identidad. Además, el aura de influencia otorgada por el sistema hizo que los agradecidos Zenkaje sintieran un sentido innato de gratitud hacia él, incluso si no podían igualar el nombre directamente en la cara. Acercándose a un anciano con el comportamiento de alguien acostumbrado al mar, el tono de Oryu se suavizó, adoptando la voz escurridiza de Zenkaje. Necesito un barco. El anciano, aunque no reconoció a Oryu, sintió un impulso convincente de ayudar, un testimonio de la influencia que Aura Oryu había cultivado en los últimos meses. Te puedo prestar un barco, ofreció tras un momento de pensamiento, pero ten cuidado, el mar no está a salvo en esta época del año. Intrigado, Oryu preguntó más, ¿qué quieres decir? El hombre miró alrededor antes de inclinarse más, su voz cayendo a un susurro. Los rumores dicen que las almas de Uzumaki hacen que el mar esté inquieto. Oryu frunció el ceño en la mención. Descartar la superstición parecía precipitado. Después de todo, los Uzumaki eran conocidos por sus técnicas de sellado. ¿Podría ser una medida defensiva? Él reflexionó brevemente. Todavía decidió ir con su plan para navegar hoy. Oryu no era ni imprudente ni propenso a asumir riesgos innecesarios. Tenía un respaldo. Siempre podía convocar a un búho gigante para salvar su vida en el océano. Se cansaría su citación para volar todo el camino de vuelta, pero era una opción. Por eso buscó un barco en primer lugar. Gracias. Me arriesgaré con el mar, le dijo Oryu al viejo, su tono estable. El pensamiento de las almas lamentables de Uzumaki lo intrigó, pero lo empujó a la parte posterior de su mente. Había preocupaciones más inmediatas que abordar. El anciano asintió, entendiendo la determinación a los ojos de Oryu. Ten cuidado, joven. El mar da y toma sin prejuicios. Con una embarcación asegurada, Oryu partió de la costa cuando el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo en tonos de oro y naranja. El mar estaba tranquilo, una suave brisa llenando la vela y guiando el barco hacia adelante constantemente. Pensó en lo que el viejo había mencionado antes, la emergencia, ¿eh? No pudo evitar murmurar para sí mismo, reflexionando sobre la extraña elección de palabras. Era una forma peculiar de describir la inquietud del mar. El anciano lo había etiquetado como meros rumores, pero susurros en los pueblos hablaban de tiempos cuando los mares que rodeaban el país Whirlpool se volvieron traicioneros sin previo aviso. Algunos dijeron que eran los espíritus enojados de los Uzumaki, perturbados y buscando la venganza, lo que revolvió las aguas en un frenesí. Mientras Oryu navegaba, mantuvo una vigilancia vigilante sobre los mares tranquilos, esperando a medias los rumores para manifestarse en la realidad. Sin embargo, el viaje siguió siendo sorprendentemente pacífico, el único sonido es el suave lapso de las olas contra el lado del barco y la llamada ocasional de un ave marina lejana. La sencillez del viaje permitió que los pensamientos de Oryu derivaran a sus próximas tareas en el país Whirlpool y la complejidad de expandir su red a esta aislada región. A pesar de la serenidad, Oryu no pudo sacudirse la sensación de anticipación. El clan Uzumaki, con sus legendosas técnicas de sellado, siempre le había intrigado. La noción de que los restos de su poder todavía podrían influir en el mar le prestó a cierta gravitas a su misión. ¿Podría haber verdad en los cuentos? Se preguntaba, sus ojos escaneando el horizonte. Y si es así, ¿qué otros secretos tiene el Whirlpool? El barco crujió suavemente mientras cortaba el agua, el sol se ponía detrás de él, lanzando un brillo dorado que parecía iluminar el camino por delante. El control de Oryu sobre el timón era constante, su mirada fija hacia adelante, sin embargo su mente estaba inundada de pensamientos del Uzumaki y los desafíos potenciales que le esperaban. Sabía que entender su legado podía ser clave para desbloquear nuevas habilidades y estrategias que pudieran ayudar mucho a su causa. Sin embargo, Oryu no era ajeno a los peligros de ahondar en lo desconocido. Era muy consciente de que el conocimiento de los Uzumaki era codiciado por muchos, y no todos tenían nobles intenciones. La posibilidad de encontrarse con rivales o incluso enemigos en su búsqueda era alta. Sin embargo, la perspectiva de obtener nuevas ideas sobre las técnicas de sellado, tal vez incluso descubrir jutsu oculto, era un riesgo que estaba dispuesto a tomar. El viaje a través del mar, la deriva interminable a través de un mar monótono de azul, se sintió como un suspiro a Oryu. Confinado al pequeño espacio del barco, solo podía dar unos pasos en cualquier dirección, un marcado contraste con la libertad a la que estaba acostumbrado en tierra.
Buen cosa que no me reencarnificaran como uno de esos piratas, reflexionó, encontrando un poco de humor en su situación a pesar del aburrimiento. El viaje de la ola al Whirlpool Country se extendió largo y monótono, una vasta extensión de azul que parecía interminable. Oryu, confinado dentro de la pequeña embarcación, se encontró con opciones limitadas para pasar el tiempo. Sin embargo, tenía un plan para mantener ocupada su mente, él ahondó en el estudio de las técnicas de sellado. Sabía mejor que practicar cualquier cosa que pudiera arriesgar la estabilidad de su pequeño barco en mar abierto. Después de varios días en el mar, una vista finalmente rompió la monotonía del agua interminable. La tierra apareció en el horizonte. Oryu no se sorprendió por las formaciones marinas que rodeaban la isla. El país Whirlpool fue nombrado acertadamente, rodeado de jarras naturales. Este no era el mar inquieto que el barquero había mencionado, sin embargo, era simplemente el estado natural de las aguas que rodeaban su destino. Entendiendo el desafío que se avecinaba, Oryu se preparó para la etapa final de su viaje. Se cortó el dedo con Chuki, su espada de confianza, y convocó a un búho gigante. ¿Estamos pescando, Oryu? El búho preguntó, su pico aparentemente regando al pensar en una fiesta de mariscos. El búho, Toru, era diferente a los otros miembros de la tribu Kurohana. Donde eran amos de asesinato y sigilo, Toru era directo y bullicioso contraste con los búhos con los que Oryu estaba acostumbrado a lidiar. No, Toru, no estamos aquí para pescar, respondió Oryu, moviendo la cabeza. No podía evitar pensar que si los búhos pudieran encarnar el espíritu de los artistas marciales humanos, Toru sería el equivalente a Viar de Miguyen Titstik y carente de sutileza. Toru, al darse cuenta de que no habría caza ni pesca involucrado, parecía visiblemente decepcionado, pero rápidamente cambió su enfoque a la tarea en cuestión. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó, listo para ayudar a Oryu a través de los peligrosos remolinos. Oryu saltó al aire cuando su barco desapareció de nuevo en su inventario con una jugada de su mano, sin dejar rastro de su cruce. Toru, el búho gigante, lo atrapó sin esfuerzo, sus alas apenas haciendo un sonido mientras se deslizaba sobre la superficie del mar. Tratemos de llegar a la isla. Dudo que sea sencillo, comentó Oryu, mirando a los remolinos con una mirada calculadora. Toru asintió, sus grandes ojos enfocados en el camino por delante. Lo tengo, dijo, su voz teñida de un afán que contrastaba fuertemente con la gravedad de la situación. A medida que se acercaban a los torbellizcos, Oryu se abrazó, esperando el rumoreado almas inquietas o la emergencia que el barquero había mencionado ominosamente. Cuanto más se acercaban a la isla, más intensas se volvieron los remolinos, sus maus arremolinados como porteros de los secretos del país Whirlpool. De repente, Toru vaciló, sus alas golpeando erráticamente. Aquí hay algo raro. Parece que estamos golpeando una pared invisible. Oryu frunció el ceño, centrándose en el espacio por delante. Probablemente sea un sello protector. Los Uzumaki eran maestros del sellado de Jutsu. Parece que no querían visitantes. Las plumas de Toru se agitaron por sorpresa. ¿Este lugar? Mi viejo me advirtió que me mantuviera alejado. Dijo que era un problema. La voz del búho llevaba un toque de malestar, inusual para el pájaro típicamente intrépido. ¿Mencionó por qué? Preguntó Oryu, intrigado por la vacilación de Toru. Había conocido al búho para sumergirse de cabeza en peligro sin pensarlo dos veces. Solo viejas historias, cuentos de sellos y maldiciones. Cosas de Uzumaki, contestó Toru, moviendo ligeramente la cabeza como para disipar el malestar. Oryu asintió, entendiendo la preocupación del búho, pero se mantuvo enfocado en su enfoque. Los arremolinados torbilleros de abajo parecían casi vivos, sus movimientos impredecibles y fascinantes. Mantengan los ojos abiertos, Toru. Esto podría ponerse complicado, advirtió, escaneando el horizonte en busca de cualquier signo de los fenómenos rumoreados. A medida que se acercaban a la isla, el comportamiento del mar se volvió cada vez más errático, pero no de la manera que Oryu había anticipado. En lugar de espíritus o maldiciones, lo que los desafió era una fuerza palpable y opresiva, como una barrera tratando de empujarlos hacia atrás. Esto no se siente bien, murmuró Toru, luchando contra la resistencia invisible. Es como si el aire en sí estuviera contra nosotros. Oryu permaneció en silencio, su enfoque afilado. La sensación era familiar, que recordaba las técnicas de sellado de alto nivel que había leído. Es un sello protector, Toru. Los Uzumaki eran maestros de tales oficios. Está diseñado para ahuyentar a los intrusos. Empujando hacia adelante, las alas de Toru baten contra el aire pesado, cada solapa un testamento a la fuerza y determinación del búho.
Oryu, por su parte, se preparó para lo que le espera, sabiendo que romper las defensas de la isla era solo el primero de muchos desafíos. Activando su Sharingan, Oryu miró al mar y al aire alrededor del país Whirlpool. La vista que se encontró con sus ojos era a la vez impresionante y desconcertante. Grizos delgados, casi invisibles de chakra, fueron tejidos a través del aire, intrincados y complejos, formando sellos que solo leía en textos antiguos. Increíble, susurró bajo la respiración, sus ojos rastreando los complejos patrones. La habilidad del clan Uzumaki en el sellado jutsu era legendaria, pero presenciar los restos de su nave de primera mano fue una experiencia totalmente diferente. El aire era espeso con sellos protectores, un testimonio de la otrora gran potencia del clan. ¿Cómo alguien violó estas defensas? Se preguntaba en voz alta, su mente corriendo. Toru, luchando contra la barrera invisible, miró hacia atrás a Oryu. ¿Qué ves? El búho indagaba, sus grandes ojos curiosos. Sellos, respondió Oryu, analizando aún los patrones. Alto nivel. Del tipo que podría mantener a la luz sobre cualquiera o cualquier cosa. Es una maravilla cómo los Uzumaki fueron destruidos. El búho hinchado, un sonido que era casi un gruñido. La fortalecimiento en el papel no siempre se traduce en realidad. Tal vez hubo traición desde dentro, o tal vez subestimaron a sus enemigos. Oryu consideraba las palabras de Toru, asintiendo ligeramente. Sí, podría ser, admitió. Por lo que sabía, Sarutobi era una cobardía pacífica. Preferiría ver a su amigo morir que más allá del conflicto. Muchas veces, sus decisiones suaves y pasivas terminaron con la gente a su alrededor sufriendo. Era una maravilla como Tobirama, que prefería quemar el pueblo para evitar un percance, escogiera a un hombre como su sucesor. Aunque Oryu odiaba a Danzo, al menos estaría de acuerdo con él en algunos puntos. La debilidad de un líder puede ser más devastadora que la fuerza del enemigo. En anime, Sarutobi, que prometió morir a Kushina y al mártir Minato que cuidaría de Naruto. Al final, Naruto fue odiado por todos, golpeado, hambriento y envenenado por leche caducada muchas veces. Si Sarutobi de alguna manera ayudara o hiciera la vista gorda ante Uzumaki genocide, no sorprendería a Oryu en absoluto. Con un rizo desdeñoso de su labio, Oryu apartó sus pensamientos de Sarutobi y Danzo. Eran solo dos caras de la misma moneda débil, en su opinión. Fue frustrante presenciar a los líderes que carecían de la columna vertebral para tomar las decisiones difíciles, las decisiones que realmente protegían a su pueblo. Toru, sintiendo la contemplación de Oryu, apagó más sus alas contra la resistencia del sello. ¿Hablamos de historia, o estamos rompiendo esto? El búho bromeó, su tono alegre a pesar de la situación. Oryu salió de su reverencia, centrándose en la tarea que tenía entre manos. Vamos a superar esto, decidió, dejando a un lado sus pensamientos sobre los defectos de liderazgo de los Hokages. Su Sharingan se incendió, intentando encontrar una debilidad en el sello, un camino a través de la barrera casi impenetrable. Pero en el siguiente segundo, algo extraño sucedió. Toru fue el primero en sentirlo, así que flotó más alto en el aire, afortunadamente evitando lo que apareció de la nada. De repente, se habrían sumergido en los torbellizcos de abajo. Mirando hacia abajo, Oryu frunció el ceño al ver almas de lamento. Excepto que no eran almas de Uzumaki. ¿Specters? Toru dijo en desdén. Oryu se sorprendió, ¿los conoces? A pesar de parecer una cabeza muscular de mente simple, Oryu se dio cuenta de que Toru era bastante conocedor. Toru asintió mientras decía. Son de otro avión, el plano de los estografías. Un lugar desagradable. Mi papá dijo que accidentalmente cayó a ese lugar una vez, y fue terrible. Incluso el aire chupó tu vitalidad. Oryu se sintió atreador bajo él. Frunciendo el frucelo, preguntó, ¿conoces a estas criaturas? Toru sembró la cabeza, no, pero mi papá. ¿Horas? Preguntó Oryu, señalando el lamento de las almas de abajo, ¿conoces a estas criaturas? Toru sembró la cabeza, no, pero mi papá. Oryu asintió, pero no convocó al viejo de Toru. En su lugar, dibujó otra línea de sangre en su mano y convocó. En el segundo siguiente, apareció una criatura de espantosa apariencia, Brigada Fantasma. Oryu revisó y pensó que debería ser la criatura a la que convocó la última vez. La convocación funcionó con intención, por lo que su intención de convocar a esa criatura, aunque aún no se había reunido con otro miembro de la brigada. Su forma era todavía espectral y humanoides, encubierta en una prenda etérea. Su rostro estaba escondido, excepto por dos ojos brillantes e inquietantes. Mirando a Oryu entonces al mar, la criatura siseó, sí, maestro. Oryu señaló a continuación y dijo, ¿conoces a esas criaturas?
Toru miró el espectro que apareció de espaldas y se estremeció, luego su mirada cayó sobre Oryu. El búho gigante era una criatura directa que valoraba la honestidad y despreciaba el engaño, por lo tanto naturalmente desagradaba a los espectros y cualquier cosa que apestaba al mal. Sin embargo, confiando en el juicio de Oryu, Toru permaneció en silencio, optando por darle a Oryu el beneficio de la duda y mantuvo su pico cerrado. El espectador mirando al mar, observando a las criaturas arremolinándose entre los torbellizcos. Eslaves de Shinigami, dijo, su voz una mezcla de frialdad y diversión. ¿El Shinigami? Oryu interrogó, sus cejas frunciendo el surco. Sí, esta es la tierra de Uzumaki, ¿verdad? El espectro no esperó una respuesta, continuando. El matriarca Uzumaki una vez llegó a un acuerdo con Shinigami para proteger esta tierra a cambio de las almas de sus enemigos. Shinigami estuvo de acuerdo, colocando a sus esclavos aquí para protegerlo. Oryu estaba sorprendido. Mirando hacia abajo a las criaturas que rodeaban la isla, estimó que su fuerza era significativa, ciertamente superando la del Chunin promedio. Con cerca de cientos de ellos aquí, ¿cómo podrían 3 pueblos haber logrado destruir Uzumaki? Él reflexionó en voz alta. ¿Qué, te lo dije antes, maestro? Continuó el fantasma, Shinigami es codicioso para las almas. Cuanto más fuerte y vibrante, más desea devorarlos. Y, por suerte que lo tuviera, los enemigos de Uzumaki también hicieron un pacto con Shinigami. La expresión de Oryu se oscureció ante la explicación del espectro. ¿Traición? Él escupió, la palabra atado de asco. La noción de que los Shinigami podían ser influenciados por una recompensa más alta de almas, traicionando un arreglo anterior, era inquietante pero no del todo sorprendente. Dijiste que Shinigami no puede romper sus tratos. ¿Cómo es que se puso del lado de los enemigos de Uzumaki? Presionó, buscando claridad sobre la duplicidad del Shinigami. La risa del fantasma era escalofriante, haciéndose eco ligeramente incluso al aire libre. ¿Quién dijo que estaban de acuerdo? La matriarca habló con Shinigami y Shinigami plantó a sus esclavos. Pero el ritual con Shinigami trabaja en efectivo. Si sirves el alma, él ejecutará el trato. Pero como los enemigos aún no estaban allí, Matriarch solo podía pedir ayuda. Si los enemigos no han hablado con Shinigami, podría estar de acuerdo. Pero como dije, por codicioso que sea, decidió devorar a Uzumaki más vibrante en lugar de a sus enemigos. Oryu miró hacia abajo al mar inquieto de abajo, su expresión fría y calculadora. ¿Por qué siguen aquí entonces? Preguntó, su tono helado. El espectro, aparentemente divertido por la pregunta de Oryu, respondió con una escalofriante risa. La matriarca Uzumaki los atrapó aquí. No solo ellos, sino Shinigami también. Han estado hambrientos durante décadas, explicó, su voz haciéndose eco de la alegría retorcida que encontró en la situación. Oryu frunció el ceño. Aunque en esta realidad Shinigami nunca apareció, en anime apareció muchas veces. No tenía sentido. Al notar la confusión de Oryu, el fantasma detalló. El ritual de la convocatoria funciona como una brecha temporal, una corta fuga de esta prisión. Pero Shinigami siempre es arrastrado de vuelta aquí, atrapado hasta la próxima citación. Pero es imposible matar de hambre a Shinigami. Ya tiene almas de las que puede alimentarse sellado dentro de su estómago. Al hacer clic en su lengua disgusto, Oryu miró fijamente a los espectros arremolinándose abajo. ¿Por qué no han desaparecido todavía? Pensé que los espectros que no se alimentan de las almas desaparecerían, reflexionó, buscando claridad sobre su persistente presencia. La risa del espectro se hizo más rica, un sonido desprovisto de calor. Maestro, ¿cuándo el mundo alguna vez le faltó almas? Replicó con una diversión morbosa. La implicación golpeó a Oryu abruptamente. ¿Guerra? Dedujo, conectando los puntos. Nombrando, el espectro confirmó. Indeed. Inicialmente, había miles de ellos aquí, pero ahora solo quedan unos pocos puñados. Los pocos afortunados encontraron almas desafortunadas de las que alimentarse. Estamos atados al plano de espectros y no podemos permanecer mucho tiempo en este reino. Pero este mundo, con su vitalidad y violencia constantes, es como una fiesta. Los humanos y sus guerras dejan atrás un rastro de almas perdidas. Si pudiéramos quedarnos aquí permanentemente, nunca nos iríamos sin importar lo desagradable que sea. Oryu frunció la frente, sus pensamientos corriendo. Las guerras siempre habían sido una constante en este mundo, que se remonta a tiempos antiguos. Incluso antes de la aparición de Kaguya, el conflicto y el derramamiento de sangre eran comunes.
Sin embargo, cuando Kaguya descendió a la tierra, puso fin al derramamiento de sangre, e introdujo una apariencia de paz, la narración tomó un giro irónico. El mundo de alguna manera la transformó en una tiranía sediento de nada más que carne, una villana que aspiraba a cosechar cada ser vivo para su esencia corporal. ¿Pero qué hay de sus almas? Una pregunta permanecía en la mente de Oryu. ¿Podría haber sido la maquinación de un poderoso espectro? Después de todo, el interés de Kaguya radicaba en la vitalidad física de los cuerpos, no en la esencia etérea de las almas. Cuanto más Oryu pensaba, más las piezas parecían encajar en una imagen coherente, aunque sombría. Navegando por los tumultuosos mares alrededor del país Whirlpool con Toru, los pensamientos de Oryu eran un torbellino en sí mismos, arremolinándose con revelaciones e hipótesis sobre el pasado antiguo y sus manipulaciones espectral. Guerras, el ciclo interminable de conflicto, es un festín para seres como tú, ¿no? Oryu comentó, su tono cargado de un entendimiento recién encontrado y un toque de desdén. El espectro, encaramado a sus espaldas en la vasta espalda de Toru, parecía deleitarse con el reconocimiento. De hecho, maestro. La danza implacable de este mundo con la muerte y la desesperación es un banquete para nuestra especie. Aún así, una pregunta se mantuvo en la mente de Oryu. La última vez, mencionaste que lo que tú e incluso Shinigami buscan no son solo almas sino la fuerza vital, ¿verdad? La palabra fuerza de vida hizo que el especter temblara de emoción. Sí, maestro. ¿No es la fuerza de la vida en el cuerpo? Oryu presionó, buscando entender los detalles más finos de esta sombría economía. El especter se rió de forma espeluznante. ¿Qué le pasa al cuerpo de una persona cuando muere? Respondió, lo que llevó a Oryu a considerar los cambios físicos que trajo la muerte. Se enfrían. La sangre deja de fluir, respondió Oryu, reuniendo las implicaciones. Exactamente. El cuerpo lleva vitalidad, pero el alma lleva la fuente. Chakra es la fuente de todo. Aunque utiliza el cuerpo como una máquina para funcionar, la fuente es el alma. Es por eso que hay tantos jutsus que trabajan con el alma de una persona. El cuerpo es solo una concha sin él, detalló el especter, arrojando luz sobre una verdad fundamental sobre la fuerza vital y el chakra. Esta revelación resonó con Oryu, alineándose con su comprensión de las artes shinobi y los aspectos metafísicos del chakra. La capacidad de Orochimaru para cambiar de cuerpo, pero conserva sus técnicas, subrayó este concepto. Los límites de la línea de sangre pueden estar atados a la forma física, pero el chakra, la esencia del poder de un shinobi, estaba intrínsecamente ligado al alma. Edo Tensei fue otro ejemplo de que la explicación del especter trajo a la mente. El jutsu de reanimación convocó a las almas de vuelta al mundo de los vivos, y con ellas, sus cuerpos fueron reconstruidos, ilustrando aún más la primacía del alma sobre la concha física. Como Oryu absorbió este conocimiento, no pudo evitar maravillarse de la profundidad de la comprensión que el antiguo shinobi debe haber tenido con respecto a la naturaleza del chakra y el alma. La creación de Tobirama Senju de Edo Tensei, la técnica de cambio de cuerpo de Orochimaru, todo esto no eran meramente hazañas científicas o mágicas, sino una manipulación más profunda de la esencia fundamental de la vida. Entonces, alimentándote de almas, esencialmente estás cosechando su chakra, su fuerza vital, concluyó Oryu, su voz una mezcla de asombro y horror ante las implicaciones. El especter agitó la cabeza con un disgusto que parecía casi físico. Chakra no es un solo sabor, maestro. Lo que los humanos aprovechan para el jutsu es una mezcla de energías físicas y espirituales, pero hay más, comenzó. Cuando Specter estaba a punto de ahondar, Toru, que había estado escuchando silenciosamente hasta ahora, finalmente habló, su tono firme y un poco protector, eso es suficiente de ti, Specter. No necesitamos llenar su cabeza con más de esa oscuridad. El Specter miró hacia el búho gigante, una siniestra diversión en su voz mientras se ríe, que. Solo compartiendo conocimiento con nuestro maestro aquí. Oryu miró a Toru, su expresión sería. Lo entiendo, Toru. Acerca de Sage Mode y Nature Chakra, sé de ellos. Estás tratando de mantenerme a salvo no tirando todo sobre mí. Pero está bien. No voy a saltar a algo tan intenso como eso sin entender en lo que me estoy metiendo, dijo, tranquilizando al búho gigante. Toru parecía sorprendido por un momento pero luego asintió en la comprensión, aceptando las palabras de Oryu. El especter, aparentemente impresionado por la comprensión de Oryu, cambió la conversación de nuevo al chakra y sus complejidades. Yo sabes que estás familiarizado con Nature Energy, vamos a expandirnos sobre eso. Los espíritus evitamos la energía natural. Nos venenosa.
El mundo humano, rico en energía natural, es letal para nuestra especie durante períodos prolongados. Sin la opción de alimentarse de las almas humanas, nos debilita lentamente. En el plano de espectros, aunque está suave y vacío, es rico con chakra que podemos sostener. Pero al menos allí, el medio ambiente no es tóxico para nosotros como si estuviera aquí. El plano de espectros, donde prosperamos, carece de esta energía, permitiéndonos existir indefinidamente. Oryu asintió, su interés se disparó. ¿Y cómo se relaciona esto con el chakra humano? Oryu entonces siseó, emociones. El especter se rió. ¿Estás pillando, amo? Señaló hacia la tierra donde el Shinigami estaba atado. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Shinigami sella almas en lugar de consumirlas? Puede mantenerlos para siempre, hasta el final de los tiempos con sus enemigos, alimentándose de las emociones que generan. Oryu cerró los ojos, dejando que la revelación se hundiera. Las emociones no eran solo experiencias efímeras, sino tangibles y potentes fuentes de poder. De repente tenía sentido por qué los Shinigami sellarían almas con sus enemigos, creando un ciclo interminable de odio, arrepentimiento y una miríada de otras emociones. Esta agitación emocional perpetua no fue solo una maldición, sino una fiesta para entidades como el Shinigami. Increíble, murmuró Ryu, su comprensión de la profundización del chakra. Recordó casos del anime en los que las emociones amplificaron dramáticamente el poder de un shinobi. La ira podría reforzar la fuerza, el deseo de venganza podría encender habilidades, y el dolor intenso a veces podría desafiar la permanencia de la muerte misma. Pensó en el anime, la escena donde Kakashi, habiendo muerto, se encontró con su padre, Sakumo, en la otra vida. A pesar de que la muerte de Sakumo ocurrió décadas antes, su encuentro destacó cómo las emociones, específicamente arrepentimiento, podían atar las almas a la tierra pura, impidiéndoles encontrar la paz. Es un ciclo, entonces, dedujo Ryu, abriendo los ojos. Las emociones alimentan el chakra, y el chakra, a su vez, amplifica las emociones. Un bucle interminable. Por eso te gusta shinobis con chakra más potente, como Uzumaki. Como sus emociones son más fuertes. El especter sintió, un brillo de aprecio en sus ojos fantasmales. Exacto, maestro. Las guerras humanas, los conflictos, las venganzas personales contribuyen a este ciclo, haciendo de vuestro mundo un buffet sin fin para entidades como yo y aún más para los Shinigami. Las teorías anteriores de Oryu comenzaron a tener más sentido. ¿Qué alimentaba la guerra? ¿La muerte? Claro, los Spectres podían matar y alimentarse de almas, pero ese no era su juego principal. ¿Estaba el Shinigami débil? Lejos de eso. Este era un ser capaz de biseturar a una de las criaturas más fuertes de la existencia, la Kyuubi, y arrebatar su alma. Si tuviera el poder de hacerlo, acabar con un pueblo debería ser un juego de niños. Pero no fue desenfrenado. ¿Por qué? Porque la muerte instantánea no engendraría la misma profundidad de emoción. En cambio, encerró las almas juntas, alimentándose del interminable buffet de sentimientos que generaron. ¿Y quién podría convocar a esta entidad? Solo el shinobi más fuerte, la mayoría de las veces, Uzumaki. Estuvo poniendo cebos para esas pobres almas durante décadas. Este mecanismo sugería que un espectro estaba agitando guerras en el reino humano. Las guerras engendraron emociones en una potente mezcla de dolor, odio, arrepentimiento y miedo en un contexto de voluntad de vivir y apreciar la vida, creando un ciclo interminable de energía emocional. Solo somos animales de granja, concluyó Oryu sombrío. Esta comprensión lo golpeó mientras flotaba sobre el país Whirlpool con Torn, la isla debajo de ellos un testigo silencioso de siglos de tales maquinaciones. Entonces, el ciclo de la guerra, es solo comida para estas entidades, dijo Oryu, casi para sí mismo, su voz llevando una mezcla de ira e iluminación. Toru, que había estado escuchando de cerca, agitaba sus plumas incómodamente. Entonces, ¿qué? ¿Qué piensas hacer con este conocimiento? La mirada de Oryu era acerada mientras miraba hacia abajo los arremolinados jacantes de abajo. Primero, nos atravesamos. Entonces, encontraré una manera de usar este conocimiento. Si las emociones son la clave, entonces tiene que haber una manera de morir de hambre, de romper el ciclo. Oryu envió al especter de vuelta a su reino con una risa, oh Naruto. Pobre cosa. ¿Querías romper el ciclo del odio para traer la paz? ¿Quién dijo que los espectros no podían alimentarse de otras emociones? Miró a los lamentos y hambrientos esclavos de Shinigami y sonrió. Primero, asegurémonos de que ya no puedan alimentarse. Este será un comienzo educativo para mí.
Con estos espectros debilitados, puedo probar si puedo aislarlos y matarlos de hambre. Toru estaba más que dispuesto. No le gustaban los espectros, para empezar. Y con barreras alrededor de la isla, Oryu aún no podía entrar. Resumbriendo el barco de su inventario, Oryu aterrizó un poco lejos de los espectros y comenzó a estudiarlos. Montar a Toru todo el tiempo no era una opción. El pájaro se cansaba después de todo. Parece que he vuelto a lo básico, ¿eh? Oryu reflexionó mientras se instalaba en el barco, acercándolo más al borde del mar donde los espectros vagaban. Desde la distancia, observó sus movimientos, su desesperación provocada por el hambre evidente incluso sin entrar en su dominio. Haciendo matar a un enemigo, es un destino lento, cruel, dijo, no sin un toque de satisfacción. Toru flotaba por encima, sus grandes ojos escaneando la zona. ¿Estás seguro de esto? El búho preguntó, una nota de preocupación en su voz. Oryu asintió, su mirada nunca saliendo de los espectros. Es una prueba. Si puedo manejar esto, es un paso hacia el manejo del pez más grande. Durante horas, Oryu observó, tomando notas mentales sobre el comportamiento de los espectros. Sus movimientos frenéticos sugerían que estaban al borde, desesperados por cualquier fuente de alimento. Son débiles. Esto podría ser más fácil de lo que pensaba, concluyó Oryu, listo para poner en acción su plan. Luego se levantó y se acercó, un destello decidido en sus ojos. Primero, probaré emisiones para ver si pueden alimentarse de ellas. La brigada mencionó que pueden alimentarse, pero solo una pequeña cantidad sin el alma. Es hora de ver cómo funcionan estas criaturas, reflexionó Oryu, su voz estable y curiosa. Los espectros, atados por cadenas etéreas, se lanzaron contra él como sabuesos, pero fueron restringidos, incapaces de alcanzarlo. A pesar de sus esfuerzos, no podían alimentarse directamente de emociones. Oryu observó los intentos fútiles de los espectros, una sonrisa jugando en sus labios. Parece que no tienes suerte, se burló, sabiendo bien que podían oírlo pero no hacer nada al respecto. Se concentró, tratando de emitir una mezcla de emociones fuertes, canalizando sus propias frustraciones y enfado hacia los espectros. Sin embargo, como era de esperar, no hubo una reacción notable. Los espectros continuaron su danza inquieta y hambrienta, incapaz de captar el emotivo banquete que se presentó Oryu. Interesante, señaló Oryu, su voz baja. Necesitan el alma como medio para alimentarse de emociones. Sin ella, solo están, hambrientas. La realización trajo una sensación de claridad. Los espectros estaban atrapados en un destino cruel, con el hambre eternamente de algo fuera de su alcance. Toru, mirando desde arriba, llamó, ¿alguien suerte? Oryu agitó la cabeza. No, no pueden alimentarse directamente. Se trata del alma, explicó, su mirada nunca saliendo de los espectros. Con un guiño reflexivo, Toru sugirió, entonces, ¿cuál es el plan? ¿Las hartas de hambre? Exactamente, confirmó Oryu. Si podemos aislarlos, cortar cualquier fuente de alimento potencial, eventualmente se desvanecerán. Es un proceso lento, pero es un comienzo. Su estrategia era clara. Debilitar a los espectros hasta un punto en el que no representaba ninguna amenaza, un paso crucial para desmantelar la persistente influencia del Shinigami. El enfoque de Oryu era metódico. Comenzó estudiando las cadenas que ataban a los espectros, etéreos pero robustos, diseñados para mantenerlos atados a este reino. Si puedo entender estas cadenas, tal vez pueda encontrar la manera de manipularlas, fortalecer su unión, reflexionó en voz alta, su andina de Sharingan analizando los complejos sellos que conformaban las cadenas. La tarea era desalentadora. Las focas eran intrincadas, un testimonio de la maestría de los Uzumaki sobre tales artes. Oryu, sin embargo, no fue disuadido. Tenía una habilidad para desentrañar los misterios de las focas, una habilidad perfeccionada a través de incontables horas de estudio y práctica. Al caer la noche, Oryu continuó su trabajo, la luna lanzando un brillo suave sobre el mar. Los espectros, conscientes de su presencia, se volvieron cada vez más agitados, sus movimientos más erráticos. Sin embargo, permanecían obligados, incapaces de liberarse de sus cadenas. Oryu estaba en un poco de aprieto, sopesando sus opciones mientras miraba hacia el mar inquieto de abajo. Permanecer en este pequeño barco para estudiar las técnicas de sellado de los Uzumaki no era exactamente cómodo, pero ir y venir entre aquí y el Wave Country tampoco era atractivo. Tenía sentido mantenerse cerca de la fuente. Si tenía un avance, podría probar sus teorías de inmediato. Pero la idea de pasar días, tal vez semanas, rebotar en el agua no era exactamente agradable.
Consideró volver al reino crepúsculo para un poco de respiro, sin embargo, no podía dejar atrás a Toru y no sería justo para convocarlo de un lado a otro en un capricho. Nada para ello, entonces. Tendré que abrocharme y sacar esto más pronto que tarde, se quejó Oryu, murmuró, fijando su determinación. Comprobando su comprensión de sellar Jutsu a través del sistema Gamer, señaló que estaba haciendo un buen progreso, con más de la mitad del conocimiento requerido ya bajo su cinturón. Una semana, tal vez menos, si empujo fuerte, estimó, centrándose de nuevo en las cadenas etéreas que mantenían a raya a los espectros. Toru, flotando cerca, podría sentir la determinación de Oryu. ¿Necesita ayuda? El búho ofrecido, aunque estaba claro que no había mucho que pudiera hacer en términos de descifrar sellos antiguos. Mantengan un ojo para cualquier visitante no deseado, respondió Oryu, medio en broma. A menos que hayas recogido el análisis de sellos en tu tiempo libre. El búho se estremeció, claramente divertido. Bien, porque eso es exactamente lo que hago para divertirme. La noche se convirtió en día, y luego de vuelta a la noche, con Oryu vertiendo sobre sus notas y observaciones. Los sellos eran complejos, una red enredada de hilos de chakra que desafiaban el fácil análisis. Sin embargo, con cada hora que pasaba, comenzó a separar los patrones, la lógica detrás de la artesanía de Uzumaki se hizo más clara. Al tercer día, la paciencia de Oryu se estaba agotando, no con los sellos, sino con sus apretadas condiciones de trabajo. Lo juro, si tengo que comer una barra de racionamiento más, murmuró, añorándose un cambio de escenario o al menos un cambio de menú. En este momento, una notificación de búsqueda se iluminó en la mente de Oryu, una distresa bienvenida de su frustración con los sellos. Quest se completó. Uzumaki Quest. Agazando en la espiral, subasta 1. El viaje comienza. Objetivo. Secretamente llegar a la Tierra una vez perteneciente a los Uzumaki, evitando la detección. Recompensa. Sea el aprendiz Toolkit, estudio de herramientas y pergaminos necesarios para el aprendizaje de técnicas de sellado de Uzumaki, XP, 10 SP. Mirando la recompensa, Oryu suspiró en alivio. Se dio cuenta de que Uzumaki Seals eran realmente más complejos que la tarifa habitual, y el Toolkit del aprendiz del Seal sería una ayuda oportuna en sus estudios. Con el kit de herramientas en la mano, muy bien, vamos a romper esto, murmuró, examinando el contenido del kit de herramientas. Contenía varios pergaminos, cada uno detallando diferentes aspectos de las técnicas de sellado de Uzumaki, junto con herramientas que parecían diseñadas específicamente para aplicar y manipular sellos. Toru, al ver la emoción de Oryu, no pudo evitar comentar. Parece que tienes algo elegante allí. Oryu se rió, más que elegante, Toru. Esto podría ser lo que necesito para pasar por estas focas. Inmediatamente llegó al trabajo, los pergaminos del kit de herramientas se extendieron ante él. Las herramientas eran peculiares, a diferencia de cualquier cosa que hubiera visto antes. Estaban finamente elaborados, cada uno con símbolos e inscripciones que insinuaban su uso en el delicado arte de la aplicación de sello. A medida que Oryu profundizaba en los pergaminos, su comprensión de las técnicas de sellado de los Uzumaki comenzó a solidificarse. Los intrincados patrones que una vez parecían un laberinto ahora empezaron a tener sentido. Así que así lo hicieron, dijo, casi asombrado por la profundidad y complejidad del conocimiento de los Uzumaki. Toru, sintiendo la creciente frustración de Oryu, ofreció un poco de distracción. ¿Qué tal si nos atrapo un poco de pescado? Te vendría bien un descanso, y no estoy medio malo en la pesca. Oryu consideraba la oferta, luego asintió. Claro, ¿por qué no? No es que estas focas vayan a ninguna parte. Cuando Toru desapareció en el cielo, Oryu se tomó un momento para estirarse y respirar el aire salado. El descanso fue bienvenido, dándole la oportunidad de despejar la cabeza y abordar el problema desde un nuevo ángulo. Cuando Toru regresó, llevando un pez grande en sus garras, Oryu no pudo evitar sonreír. Me corrijo. Eres muy bueno en esto. La comida simple que compartían era un punto brillante en lo que habían sido unos días monótonos. Oryu se encontró agradecido por la compañía, incluso si la idea de conversación de Toru estaba relatando historias de heroicores y desventuras búhos. Con un renovado sentido de energía, Oryu se volvió a su obra, las focas gradualmente entregando sus secretos. Al quinto día, tuvo un avance, identificando un patrón clave que parecía ser el eje que mantenía unido al resto del sello. Esto es todo, dijo, una nota de triunfo en su voz. Si puedo interrumpir este patrón, incluso ligeramente, podría debilitar las cadenas lo suficiente como para marcar la diferencia. Toru, siempre compañero de apoyo, miró sobre el hombro de Oryu. Solo ten cuidado.
Messing con sellos este poderoso puede ser complicado. Oryu agitó la cabeza, descartando la cautela de Thor con una ola segura. Lo sé. No estoy tratando de debilitarlo. En cambio, quiero hacerlo más fuerte para que estos fantasmas hambrientos ni siquiera puedan comer en movimiento de emociones. De esta manera, morirán de hambre, explicó, su enfoque en reforzar las cadenas mientras encuentra la manera de debilitar la barrera lo suficiente para que pase. El plan de Oryu será arriesgado, equilibrándose en una línea fina entre romper y reforzar el sello. Pero Oryu no era ajeno al riesgo. En todo caso, fue solo otro reto a superar. A medida que ahondó en la estructura del sello, se dio cuenta de la complejidad de la obra de Uzumaki. Estos tipos no se metieron, murmuró Oryu, impresionado a pesar de sí mismo. Las cadenas no eran solo un conjunto de focas aleatorias. Estaban entrelazadas con la esencia misma de la isla, una obra maestra de jutsu de sellado. Día a día, se desvaneció en el misterio, Toru ocasionalmente rompiendo la monotonía con un pez o dos. El campamento improvisado de Oryu en el barco se convirtió en una mezcla de un estudio y un laboratorio, pergaminos y diagramas de sellos esparcidos mientras trabajaba incansablemente. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, pero fue poco menos de una semana, Oryu tuvo su momento eureka. «Lo tengo», exclamó, asombrado a Toru desde su percha. Encontró una manera de ajustar el sello, fortaleciendo las cadenas que unían a los espectros mientras creaba una pequeña brecha controlada en la barrera. ¿Listo para probar esto?, preguntó Oryu, mirando a Toru con una sonrisa. El búho devolvió su mirada con una inclinación escéptica de su cabeza. «Tan listo como siempre estaré», contestó Toru, preparándose para lo que estaba por venir. Con una respiración profunda, Oryu comenzó el delicado proceso de aplicación de sus modificaciones. Canalizando cuidadosamente su chakra, tocó el sello, sus modificaciones tejiendo en la estructura existente. El aire a su alrededor se engrosaba, el mar de abajo se turbulentaba, pero Oryu permanecía concentrado, con las manos firmes. En el momento en que el sello aceptó sus modificaciones, las cadenas alrededor de los espectros brillaban más, apretando. Los propios espectros aullaron en frustración, sus formas parpadeando mientras las cadenas mejoradas desperdiciaban la poca fuerza que les quedaba. Pero primero, vamos a lidiar con nuestros amigos fantasmales, dijo Oryu, dirigiendo su atención de nuevo a los espectros. Con las cadenas ahora reforzadas, su desaparición era solo cuestión de tiempo. Los espectros, dándose cuenta de su destino, aullaron y lamentaron, pero en vano. Mientras Oryu veía cómo un poco se desvanecía, una sensación de satisfacción se lavaba sobre él. «Un problema abajo», dijo, dirigiéndose a Toru. «Ahora, veamos qué secretos tiene este lugar». «Y ahora por la barrera», murmuró Oryu, dirigiendo su atención a la pared invisible que los había mantenido a raya. Usando una técnica similar, manipuló cuidadosamente el sello, debilitándolo lo suficiente para crear un pasaje. Mientras la barrera se adelgazaba, Toru le dio a Oryu una mirada aprensiva. «Tú primero», dijo el búho, no del todo bromeando. Oryu se rió, dando un paso al frente. En el momento en que cruzó el umbral, la presión de la barrera era palpable, como vadear a través de agua espesa. Pero él empujó, y al otro lado, la isla esperaba, intacta y serenaba. Volviendo, señaló que Thor lo seguía. El búho, con una respiración profunda, se hundió a través de la barrera, emergiendo al lado de Oryu con un aliviado hinchado. «No volveré a hacer eso pronto», se quejó Toru. Mientras pisaban la tierra, Oryu rápidamente metió el barco de nuevo en su inventario, su mirada barriendo el paisaje antes que él. Lo que estaba por venir estaba fuera de toda creencia. «¿Cómo es posible esto?», se preguntaba en voz alta, su voz atada con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Toru, encaramado en un afloramiento cercano, compartió su asombro. «No tengo ni idea», admitió el búho, escaneando el horizonte. La escena era un pueblo surrealista aparentemente congelado en el tiempo. Edificios, casas y otras estructuras guardaron silencio, intactos por la devastación de la guerra. ¿No fue borrado el clan Uzumaki en una batalla contra la nube, la niebla y la piedra?, Oryu cuestionó, buscando algo de lógica en el caos. Saltando a la espalda de Toru, se elevaron por encima del pueblo, ganando una vista de ojos de pájaro de la anomalía. Dondequiera que miraban, el pueblo parecía preservado, un marcado contraste con las historias de destrucción y ruina. «Es como si el tiempo se detuviera aquí», murmuró Oryu, su ceño fruncido en el pensamiento. Cuando se acercaban al corazón del pueblo, una escalofriante sensación se apoderó de Oryu. Volvió su atención hacia un edificio envuelto en un frío casi tangible, su superficie arrastrándose con capas de sellos intrincados.
Eso es, la voz de Toru se apagó, la incertidumbre evidente. Oryu asintió, su mirada fija en la estructura ominosa. Se ve así, confirmó. Shinigami debe estar sellado dentro de allí. Aterrizaron al borde del pueblo, procediendo a pie hacia el centro. Con cada paso, el aire se hacía más frío, más pesado, como si la misma atmósfera estuviera cargada de secretos antiguos y conocimiento prohibido. Los pasos de Oryu fueron deliberados, sus sentidos aumentaron a cualquier signo de peligro. Al llegar al edificio sellado, Oryu examinó las capas de las focas más de cerca. Esto es trabajo de Uzumaki, observó, su voz apenas por encima de un susurro. Increíble, pero ¿por qué no hay señales de batalla? ¿No hay destrucción? No cuadra, accedió Toru, sus ojos escaneando el entorno. El pueblo, por todo su espeluznante silencio, era un fantasma de su antiguo yo intacto, pero completamente desprovisto de vida. Ignoró el edificio sellado por ahora. La brigada mencionó que el matriarca Uzumaki hizo un sacrificio para sellar el Shinigami. ¿Pero qué hay del resto de la gente Uzumaki? ¿Dónde se habían ido? Dudó que los 3 pueblos atacantes pudieran haberlos tomado todos sin dejar rastro. No importa cuán poderosas fueran esas aldeas, no podían simplemente entrar, tomar lo que querían y marcharse sin dejar una sola huella. ¿Podrían haber escapado antes de que llegaran las aldeas? Toru especuló, mirando alrededor del pueblo intacto con una mezcla de curiosidad y malestar. Oryu agitó la cabeza, descartando la idea. 3 aldeas nunca llegaron aquí. Mira eso, señaló hacia un edificio que llamó su atención, sus ventanas revelando estantes sobre estantes de pergaminos y libros intactos. Este lugar sigue intacto. Si esos pueblos hubieran logrado entrar, habrían saqueado esa biblioteca para detectar cualquier secreto o poderoso jutsu escondido en su interior. Toru asintió, aparentemente convencido por el razonamiento de Oryu. Caminaron hacia la biblioteca, con Oryu a la cabeza, sus pasos medidos y cautelosos. Está claro, a pesar de mis habilidades decentes en las técnicas de sellado, no habría entendido la barrera alrededor de este pueblo sin el conjunto de herramientas que recibí de la búsqueda. Si no fuera por eso, encontrar una manera de entrar hubiera sido imposible, pensó Oryu para sí mismo. No me extrañaba que nadie más hubiera podido penetrar en la barrera. Entrando en la biblioteca, fueron recibidos por el olor mohoso de papel viejo y olor a tinta que hablaba de siglos de conocimiento almacenados dentro de estas paredes. Los ojos de Oryu brillaban con una mezcla de emoción y reverencia. Aquí, en este silencioso salón de la sabiduría, yacía los secretos del clan Uzumaki, esperando ser descubiertos. Oryu hojeó los pergaminos y los libros, con las manos respetuosas pero ansiosas mientras examinaba cada pieza. Esto es una mina de oro, murmuró, más para sí mismo que para Toru. El Budo, encaramado en una mesa cercana, observaba a Oryu con una expresión que era mezcla de diversión e impotencia. Toru estaba más interesado en la fuerza brutal, no tenía ningún deseo de aprender sellos o historia. No puedo creer que todo se haya quedado aquí, intacto, comentó Toru, con la cabeza inclinada de un lado a otro mientras observaba el metódico examen de los textos por parte de Oryu. Oryu asintió, profundamente absorto en el pensamiento. Esto sugiere que el Uzumaki se fue a toda prisa, sin llevarse nada con ellos. ¿Pero a dónde? ¿Y por qué salir si los pueblos atacantes nunca llegaron a este lugar? ¿Cómo supieron que los Uzumaki fueron derrotados? No podía envolver la cabeza en torno a la ausencia total de conflicto dentro de los límites del pueblo. Era como si los Uzumaki simplemente se hubieran desvanecido en el aire, dejando atrás una ciudad fantasma.